Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde la escuela Jesucristo, Piedra Angular. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual representan dos dimensiones de nuestra existencia, que a menudo están en conflicto. Ahondemos en por qué la naturaleza carnal no expresa la realidad real, entendiendo que esta realidad real es el contenido de fondo de la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal se refiere a la parte de nosotros que está anclada en el mundo físico y material. Esta dimensión de nuestra existencia se ocupa de satisfacer nuestras necesidades y deseos físicos, como la alimentación, el descanso y otros placeres sensoriales. La naturaleza carnal está influenciada por los sentidos, las emociones y las circunstancias externas. Sin embargo, esta naturaleza carnal tiene unas limitaciones. Solo puede percibir e interactuar con el mundo de la materia, que es temporal y cambiante. La realidad que se percibe a través de la carne es efímera y no puede captar las verdades eternas y espirituales. Como dice Pablo en Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En cambio, la naturaleza espiritual, por otro lado, se refiere a la parte de nosotros que está conectada con lo divino, con Dios. Esta dimensión de nuestra existencia busca satisfacer nuestras necesidades espirituales y anhela una comunión profunda con el Creador. La naturaleza espiritual está influenciada por el Espíritu Santo y se alimenta de la palabra de Dios y la oración. La naturaleza espiritual expresa la realidad real, que es eterna e inmutable. Esta realidad espiritual es la fuente de la verdad, la vida y la paz. En Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6, se nos recuerda que hemos sido trasladados a esa nueva dimensión en Cristo, de lo carnal a lo espiritual, de la oscuridad a la luz, de muerte a vida. Cito, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y no por las obras de la ley. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No puedes hacer más nada para ser bendecido. Todo lo que le pides al Señor son añadiduras, porque estás bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo. Vivir según la naturaleza espiritual significa caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es vivir en luz de la verdad eterna, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y transforme. Esta vida en el Espíritu nos permite experimentar la plenitud y la realidad verdadera que Dios ha preparado para nosotros. Digo pues, andar en el Espíritu no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quiere. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. La naturaleza carnal, aunque es parte integral de nuestra existencia terrenal, no puede expresar la realidad eterna
y verdadera que se encuentra en la naturaleza espiritual. Solo a través del Espíritu podemos experimentar la plenitud de la vida en Cristo y vivir conforme a la verdadera realidad que Dios ha revelado en su palabra. Habló para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Jesucristo Piedra Angular.